nos interiorizamos, nos sumergimos en el mundo de la industria para hablar con Mariano Frigerio, que dirigió, entre otras obras que hizo, el documental Carroceros. A propósito de Esperando la Carroza. A propósito de Esperando la Carroza. Justamente los 40 años de esta obra cumbre de la cinematografía argentina, pero que además tiene me parece como plus, como valor agregado, que creo que es la única película argentina, creo, por lo menos desde mi conocimiento, que ha generado y genera tantos fanáticos, gente que se moviliza. Esto tal vez es muy común con otras películas a nivel internacional, ¿no? Cuando uno viaja a otro país y dice, che, acá se filmó Los Cazafantasmas, vamos a ver el lugar, acá se filmó. Pero que pase con una película argentina es raro. Correcto. Y que generación tras generación ese fanatismo se retroalimente, que se pase generacionalmente de padres a hijos, es también muy extraño. Habla también del poder de penetración de esa obra. Gran obra de Jacobo Langsner, llevada al cine magistralmente por Alejandro Doria. Excelente. Este fue el contexto para hablar con Mariano. ¿Qué tal, Frigerio? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Un gusto conversar contigo. La primera es más iniciática, es decir, ¿por qué te impactó tanto Esperando la Carroza que hiciste un documental? Son esas películas que uno no sabe, ¿viste? La primera vez que la vio. Yo nací en el 81 y se estrenó en el 85, o sea, seguro que no fue en cine. Y somos toda una generación que empezamos a verla mucho en la tele, VHS, y la pasaban mucho, y son esas películas que cuando las empezás a ver, te las quedás viendo. Y a partir de ahí, como durante muchos años, me hice fanático de la película, pero no sabía que había gente alrededor tan fanática como yo. Y cuando descubrimos eso con Denise, el documental lo hicimos con una amiga media que se llama Denise Surfey, cuando descubrimos eso nos parecía como lo que estaban diciendo, ¿no? Como muy inédito en la historia nuestra, en la historia cultural, ¿no? Como que el fanatismo siempre estuvo asociado al mundo del deporte, y veíamos un fanatismo genuino alrededor de una película. Así que nos empezamos a investigar y descubrimos eso, ¿no? Como que había un mundo muy vasto de fanáticos que ya se habían autodenominado carroceros y carroceras, y que tenían como cosas organizadas alrededor de la película. Mariano, Jorge Bacaro te saluda, ¿cómo te va? Y ustedes Hola, al principio lo que querían hacer era un cortometraje, porque pensaban que era algo chico, y a medida que fueron avanzando la historia, yendo a la casa de Versalles, Echenagusía 1, 2, 3, 12, ¿no? Sí. Sí, nosotros queríamos hacer un documental de la casa. Yo vivo muy cerca de la casa y pasaba, y me parecía como muy atractivo contar la historia de por qué se filmó ahí, como eso, alrededor de ese mundo, ¿no? De la casa de Versalles, como muy alejado de lo que es el centro, el barrio en sí. Y de tanto ir y estar en la puerta, descubrimos esto, ¿no? Como que íbamos los fines de semana y que siempre pasaba alguien con el auto, frenaba, sacaba una foto y seguía. Y empezamos a ver eso, como que era mucho más que una casa, como que había un fenómeno alrededor que estaba bueno contar. Bueno, convengamos que esa Casa Chorizo, típica Casa Chorizo porteña o de Buenos Aires, fue la sede del rodaje, pero además de las diversas perspectivas que también explora el documental, ¿no? La terraza, los lugares en donde Alejandro Doria puso la cámara en su momento y que también sirvieron para eternizar ese ámbito como parte de la idiosincrasia nacional, porque en definitiva es eso, ¿no? Esa casa se ha transformado en parte de la idiosincrasia. Bueno, desde el 2011, que es declarada Patrimonio Cultural, y creo que a partir de Carroceros también se ha generado como una corriente permanente allí, ¿no? Como un lugar de peregrinación. Sí, hicimos como un pequeño aporte para ese universo, como que pusimos un poquito de manifiesto, ¿no? Esto que estaba pasando, y hay mucha gente que descubrió también el fenómeno esto de los carroceros. También pasaba mucho que había carroceros perdidos sin saber que existían otros, ¿no? Lo que me pasaba a mí. Entonces cuando empezaron a ver el documental vieron que como que los frikis, como los enfermitos, como se llaman ellos, eran muchos. Y se empezaron a sumar. Muy sorprendente que se reúnan a cenar y a ver la película. Muy bueno. Es de culto, sí, para mí una religión, una, sí. ¿no? Casi sí, podría ser, sí, como una especie es lo que, sí, como religar, ¿no? Para mí algo como muy del mundo de Star Wars en Estados Unidos, pero acá. Claro. Está bien, está bien. Y a mí lo que más me sorprende es el tour, digo, como, y cada vez que hacen el tour van, no sé, como muchas personas. Y es esto, ¿no? Como queda muy lejos y es medio incómodo, y a su vez se llena de gente que quiere recorrer las locaciones y van disfrazados y se saben la película de memoria, y va creciendo, ¿no? Como que es un fenómeno que, por lejos de pasar de moda,
se pone cada vez más en auge. Mariano, ustedes tienen el valor, además de haber tenido la suerte de tener grandes testimonios de los protagonistas. Está Enrique Pinti en el documental. Bueno, no pudieron contar con China Zorrilla, pero la tienen Andrea Tenuta. Bueno, y tienen tal vez uno de los últimos grandes testimonios sobre la película de Antonio Gasalla. Sí, tuvimos mucha suerte, lo hicimos justo, me parece. ¿De cuándo es el documental? 2021. Perdón. ¿2000? El documental lo filmamos un poquito antes de la pandemia, fue en el 19. Correcto. Y en el 20 ya lo teníamos listos para estrenar en cine, pero bueno, por todo esto de la pandemia lo pudimos estrenar recién en febrero del 21. Bueno, es reciente, o sea que está muy vigente además. Sí, y nos sorprende, la verdad, como que, viste, esas películas que, bueno, ya está, como que pensamos que ya estaba, ¿no? Como después de 4 o 5 años, como ya fue. Pero bueno, no, mañana tenemos un reestreno del documental en el Centro Cultural 25 de Mayo a las 8 de la noche, que es totalmente gratuito para los que quieran ir. Y es eso, ¿no? Como siempre que pasa algo con Estando la Carroza nos llaman para hablar y para nosotros es un orgullo enorme. Mañana a las 20 en el Centro Cultural 25 de Mayo, en Triunvirato 4444, ¿no? Sí, exacto. Correcto. Ah, qué bueno. Está bien. A las 7 hay como un pequeño evento con empanadas, que es una comida muy carrocera. Y después Tres a las empanadas. 3 empanadas. Claro. Muy bien. Muy bien, Mariano, muy bien. Que la empanada, además, te digo algo. 3 empanadas para todos los que vayan o 3 empanadas para cada uno. No, 3 empanadas para cada uno, me parece. Pero además, fíjate, ayer creo que comí empanadas o antes de ayer. Y pensaba, pues salía del laburo y decía, ¿qué llevar que sea práctico, que no genere las empanadas? Es un invento ideal para una Totalmente, previa, por ejemplo, en totalmente. este caso, que están organizando, porque no requiere demasiado, ¿no? Artilugios, insumos. Podría haber sido puchero o ravioles Bueno, también, que es claro, otra de pero ahí las... estaba complicado, ¿no? Pero todos antes de entrar a la sala van a decir, ¿sabés qué comí antes de entrar? 3 empanadas. Extraordinario, muy bien. Che, qué buena y además, iniciativa. escúchame, Mariano, ¿dónde se puede ver para los que no puedan? Vos sabés que esta radio se escucha en todo el país, es la más grande de Argentina, donde quieran acercarse al documental Carroceros, ¿dónde lo pueden hacer? Mi Carroceros recién lo adquirió la plataforma Max, así que lo van a poder ver a partir de mañana en Max y también en Cinear. Qué bueno, che, excelente. Bueno, pero no se pierdan los que estén acá no se pierdan la experiencia de ir al 25 de mayo. Claro. Ahí en la avenida Triunvirato, ¿no? Es un Triunvirato, lugar cómodo para, sí, incluso hermoso para estacionar. espacio, Sí, un hermoso espacio, pero además la experiencia de vivir en comunidad, Claro. esto de ver la película, ver el documental y sentirse reflejado en todas esas historias y las anécdotas que tiene el documental, porque hay anécdotas muy jugosas de Mónica Villa, bueno, y lo que cuenta Antonio Gasalla, que es conmovedor también, ¿no? Que ibas a decir eso. Justamente. Sí, el mundo carrocero es muy lindo, digo, como que gente que se une con un fin muy genuino, muy lindo y muy simpático, ¿no? Como de festejar la película y de a ver quién se sabe más el diálogo, quién es su personaje favorito, digo, como que siempre gira. Hay gente que se alrededor sabe parlamentos enteros, escenas completas de memoria. De culto, claro. No, es sorprendente, sorprendente. Sí, nosotros, de hecho, en nuestro documental tenemos a una chica que se llama Mariana, que vive en Bahía Blanca, que nos parecía como la carrocera de lujo. Tiene como algo, como ahí, como un enamoramiento con China Zorrilla. Y Mariana es una de las que se sabe la película de principio a fin. No. Como nos contaba que Muy durante toda su adolescencia se juntaba con la hermana y se iban pasando letras, ¿no? Como mientras limpiaban, mientras ordenaban la casa, se iban pasando letras. Digo, me parece que Estando en la Carroza tiene como algo la muy película musical, de ¿no? principio a fin es extraordinario. Me parece una genialidad, además. Sí. Y además refrescar permanentemente esos gags que están tan bien, tan pulidos, tan brillantes, ¿no? Esto de reencontrarse con... Ahí está la vigencia también, ¿no? En esto de reflejarnos también en ese humor y en ese cinismo que esconde la película. Claro. Sí, es como una gran obra, ¿no? Como una gran crítica social, muy bien escrita y con mucho humor, entonces me parece como que por eso sigue en el tiempo. Bueno, muy bien. Mariano Frigerio, muchas gracias por este contacto y felicitaciones. Iremos por nuestras 3 empanadas. Vamos. Vayan, nos vemos en el cine. Hasta luego, chau. Chau. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. Noticias, política, actualidad, entrevistas con Hugo Machiavelli.